azúcar, lácteos, gluten, carne, aceites, ultraprocesados. Si alguna vez has buscado en Internet qué alimentos producen inflamación, probablemente te hayas encontrado con alguno de ellos en una lista. Y el mensaje suele ser bastante sencillo. Estos alimentos inflaman. Elimínalos. Después aparece la lista contraria. Cúrcuma, jengibre, frutos rojos, té verde, aceite de oliva. Estos son antiinflamatorios. Consúmelos. Parece fácil. Unos alimentos encienden la inflamación y otros la apagan. Pero nuestro organismo no funciona como un interruptor. La inflamación es un proceso biológico complejo y, aunque nuestra alimentación puede influir en determinados procesos y marcadores relacionados con ella, eso no significa que podamos clasificar cada alimento simplemente como inflamatorio o antiinflamatorio. Y aquí es donde las redes sociales pueden generar mucha confusión. Porque una cosa es que determinados patrones alimentarios se relacionen con un perfil inflamatorio más o menos favorable, y otra muy diferente afirmar que comerte un alimento concreto va a inflamar tu cuerpo. Además, necesitamos tener en cuenta algo fundamental: la cantidad, la frecuencia, el contexto, el patrón alimentario completo y las características de cada persona. Por ejemplo, ¿el azúcar causa inflamación? ¿Y los lácteos? ¿Debemos eliminar el gluten aunque no tengamos enfermedad celíaca? ¿Qué ocurre con la carne? ¿Y los alimentos ultraprocesados? En este video vamos a revisar qué sabemos realmente sobre todos ellos. Primero entenderemos qué es la inflamación y por qué no siempre es algo malo. Después veremos cómo se estudia la relación entre alimentación e inflamación y analizaremos algunos de los alimentos más acusados de ser inflamatorios. Y finalmente veremos qué tipo de patrón alimentario cuenta con mejor respaldo científico cuando hablamos de salud y marcadores relacionados con la inflamación. Porque quizá la pregunta no debería ser ¿qué alimento tengo que eliminar?, sino ¿cómo es mi alimentación en conjunto? Vamos a verlo. Antes de decidir si un alimento es inflamatorio, necesitamos entender primero qué significa inflamación. Porque solemos utilizar esa palabra como si fuera sinónimo de algo malo, pero esto no es exactamente así. La inflamación es una respuesta biológica del sistema inmunitario. Imagina que te haces una pequeña herida en un dedo. La zona puede ponerse roja, caliente, hincharse y doler. Eso que estás viendo forma parte de una respuesta coordinada del organismo ante el daño. Diferentes células y moléculas participan en el proceso para responder a la agresión y favorecer posteriormente la reparación del tejido. Por tanto, primera idea importante: la inflamación no es nuestro enemigo. De hecho, una respuesta inflamatoria adecuada es necesaria para nuestra supervivencia. El problema aparece cuando hablamos de otro tipo de situación. Inflamación aguda versus inflamación crónica. Podemos simplificarlo diferenciando entre inflamación aguda e inflamación crónica. La inflamación aguda suele aparecer rápidamente como respuesta a determinados estímulos, como una lesión o una infección, y normalmente tiene una duración limitada. El organismo responde al problema y posteriormente activa mecanismos para resolver esa respuesta. Pero existe también la inflamación crónica. En determinadas circunstancias, algunos procesos inflamatorios pueden mantenerse durante periodos prolongados. Y dentro de este contexto probablemente hayas escuchado hablar de la llamada inflamación crónica de bajo grado. Este concepto aparece frecuentemente en investigación porque se ha relacionado con envejecimiento y con diferentes enfermedades crónicas. Pero cuidado, esto no significa que cualquier síntoma que tengamos sea consecuencia de estar inflamados. La palabra inflamación se utiliza muchísimo en redes sociales para explicar cansancio, hinchazón abdominal, cambios de peso, problemas de piel o prácticamente cualquier malestar. Y esa simplificación no está justificada. ¿Cómo estudia la ciencia la inflamación? Y aquí aparece otra pregunta. ¿Cómo sabemos si existe inflamación? En investigación se utilizan diferentes indicadores.
Uno de los más conocidos es la proteína C reactiva, o PCR, y también pueden estudiarse diferentes moléculas relacionadas con la respuesta inmunitaria, como interleucina 6 o TNF-alfa, entre muchas otras. Pero aquí tenemos que introducir un matiz fundamental. Un biomarcador no cuenta toda la historia. Si en un estudio o una intervención modifica ligeramente un marcador inflamatorio, eso no significa automáticamente que esa intervención vaya a prevenir una enfermedad, y mucho menos que vaya a desinflamar el cuerpo de cualquier persona. Tenemos que valorar cuánto cambió, durante cuánto tiempo, en qué población, ¿se modificaron otros marcadores? ¿Ese cambio tiene relevancia clínica? Esta diferencia entre un cambio estadístico y un beneficio clínicamente relevante es muy importante cuando interpretamos estudios nutricionales. Y aquí aparece el primer gran error. Imagina ahora que un estudio encuentra que consumir determinado alimento modifica uno de estos marcadores. En redes sociales podríamos acabar leyendo: "Este alimento combate la inflamación". Pero la conclusión científica puede ser muchísimo más limitada. Y también puede ocurrir al contrario. Encontrar una asociación entre un determinado patrón de consumo y un marcador inflamatorio no significa automáticamente que un alimento aislado inflame tu organismo cada vez que lo consumes. Por eso, durante este vídeo, vamos a diferenciar constantemente entre tres cosas. 1. Un mecanismo biológico plausible. 2. Un cambio en un biomarcador. 3. Un efecto demostrado y clínicamente relevante en personas. No son lo mismo. Ahora ya sabemos algo fundamental. La inflamación es un proceso biológico complejo, necesario en determinadas circunstancias y problemático en otras. Así que podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Puede lo que comemos influir realmente en estos procesos inflamatorios? La respuesta corta es sí, pero la respuesta interesante necesita muchos más matices, y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. Ahora que sabemos que la inflamación es mucho más compleja que simplemente estar inflamado o desinflamado, podemos preguntarnos, ¿puede nuestra alimentación influir en estos procesos? La respuesta es sí. Existen investigaciones que relacionan diferentes patrones alimentarios con concentraciones distintas de determinados marcadores inflamatorios. Pero aquí aparece una diferencia fundamental. Que la alimentación pueda modular procesos inflamatorios no significa que cada alimento pueda clasificarse como inflamatorio o antiinflamatorio. Nuestro organismo no analiza una comida y decide antiinflamatorio, inflamatorio. La realidad es mucho más compleja. Lo que importa es el patrón. En nutrición necesitamos mirar más allá de un alimento aislado. Imagina dos personas que comen exactamente la misma porción de chocolate un sábado. Una mantiene habitualmente una alimentación variada, con frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y otras fuentes nutritivas. La otra sigue un patrón muy diferente. El alimento es el mismo. El contexto no. Por eso debemos tener en cuenta cantidad, frecuencia, patrón alimentario completo, balance energético y características de la persona. Y además, la alimentación interactúa con muchos otros factores relacionados con la salud. Actividad física, sueño, tabaquismo, composición corporal, determinadas enfermedades, edad, genética y otros elementos. Por eso resulta demasiado simplista atribuir un estado inflamatorio a un único alimento. ¿Cómo estudian esto los investigadores? Una de las herramientas que quizá encuentres al leer estudios sobre este tema es el Dietary Inflammatory Index, o DIE. Simplificándolo mucho, es un índice diseñado para estimar el potencial inflamatorio de la dieta a partir de distintos componentes alimentarios y de su relación con determinados marcadores inflamatorios descrita en la literatura científica. Una puntuación más alta representa un patrón considerado más proinflamatorio, mientras que puntuaciones más bajas representan patrones considerados más antiinflamatorios. Pero hay algo importante.
El DIY es una herramienta de investigación. No es un detector que pueda decirte si la comida que acabas de tomar te ha inflamado. Y tampoco demuestra por sí solo causalidad. ¿Qué encuentra la investigación? En estudios observacionales, las personas con patrones dietéticos considerados más proinflamatorios, mediante índices como el DII, tienden a presentar, en promedio, concentraciones más elevadas de algunos marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva. Esto apoya la idea de que la calidad global del patrón alimentario puede estar relacionada con el entorno inflamatorio del organismo. Pero tenemos que interpretar correctamente lo que significa. Si encontramos que patrón A flecha se asocia con PCR más elevada, no podemos transformarlo automáticamente en el alimento X causa inflamación. En un estudio observacional pueden intervenir diferencias en actividad física, adiposidad, tabaquismo, sueño, consumo energético, situación socioeconómica y muchos otros factores. Los investigadores intentan ajustar estadísticamente por estos posibles factores de confusión, pero eso no significa que desaparezcan por completo. Asociación no significa causalidad. Este concepto es esencial para interpretar nutrición. Asociación no es igual a causalidad. Los estudios observacionales pueden detectar relaciones muy interesantes y generar hipótesis, pero para acercarnos a establecer causa y efecto, necesitamos considerar el conjunto de la evidencia. Estudios mecanísticos, estudios observacionales, ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Ningún diseño responde perfectamente a todas las preguntas. Por eso, la ciencia nutricional se construye reuniendo distintas piezas del puzzle. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Podemos quedarnos con dos ideas. Primera, sí, nuestra alimentación puede influir en procesos relacionados con la inflamación. Segunda, la evidencia tiene mucho más sentido cuando analizamos el patrón global y mantenido en el tiempo que cuando intentamos convertir cada alimento en bueno o malo. Y esto cambia completamente la pregunta. En lugar de preguntar, ¿este alimento inflama?, podemos empezar preguntándonos, ¿qué sabemos sobre este alimento? ¿En qué cantidad? ¿En qué contexto? ¿Y dentro de qué patrón? Y ahora podemos poner esta idea a prueba. Porque hay varios alimentos que aparecen una y otra vez señalados en redes sociales como responsables de provocar inflamación. Azúcar, lácteos, gluten, carne. ¿Qué ocurre cuando analizamos cada uno con algo más de contexto? Vamos a empezar por los grandes acusados. Cuando hablamos de alimentos inflamatorios, hay algunos que aparecen constantemente en redes sociales: azúcar, lácteos, gluten y carne. Pero, ¿qué dice realmente la evidencia? Empecemos por el azúcar. Decir simplemente que el azúcar inflama es demasiado simplista. Importan la cantidad, la frecuencia, la fuente y el patrón alimentario completo. No es lo mismo un consumo habitual elevado de bebidas azucaradas y productos de baja calidad nutricional que tomar ocasionalmente un postre dentro de una alimentación equilibrada. ¿Y los lácteos? La evidencia disponible no respalda que los lácteos sean proinflamatorios de forma general en la población. Las revisiones de ensayos clínicos encuentran resultados principalmente neutros y, en algunos casos, favorables para determinados marcadores. Eso tampoco significa que sean antiinflamatorios, ni que todas las personas tengan que consumirlos. Con el gluten necesitamos diferenciar situaciones. En personas con enfermedad celíaca, el gluten desencadena una respuesta inmunitaria perjudicial. Pero eso no significa que provoque inflamación de la misma manera en toda la población. Eliminarlo sin una razón clínica tampoco convierte automáticamente una alimentación en más saludable. Y con la carne tampoco podemos meterlo todo en el mismo saco. Carne roja, carne procesada, aves y productos ultraprocesados son alimentos diferentes. Además, importa la cantidad, la frecuencia y, sobre todo, qué alimento utilizamos para sustituirlos. Por tanto, cuando escuches, este alimento inflama,
Hazte 3 preguntas. ¿En quién? ¿En qué cantidad? ¿Dentro de qué patrón alimentario? Porque en nutrición el contexto importa mucho más de lo que permite explicar una lista de alimentos buenos y malos. Y esto nos lleva a otro grupo que aparece constantemente cuando hablamos de inflamación: los alimentos ultraprocesados. ¿Y qué ocurre con los alimentos ultraprocesados? Aquí la evidencia merece atención. Un consumo elevado de ultraprocesados se ha asociado en diferentes estudios con niveles más altos de algunos marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva. Pero debemos interpretar esto con cuidado. Gran parte de esta evidencia procede de estudios observacionales, por lo que encontrar una asociación no demuestra que el procesamiento sea por sí mismo el responsable de provocar inflamación. Porque alrededor de un consumo elevado de ultraprocesados pueden aparecer otros factores: mayor densidad energética, menor cantidad de fibra, determinadas composiciones nutricionales, exceso energético o desplazamiento de alimentos de mayor calidad nutricional. Además, no todos los ultraprocesados son nutricionalmente iguales. Por eso tampoco sería correcto resumirlo diciendo ultraprocesado igual a inflamatorio. La evidencia sí nos da una razón para no convertirlos en la base de nuestra alimentación, pero no para tener miedo a consumir ocasionalmente uno de estos productos. Una vez más, la clave está en cantidad más frecuencia, más contexto, más patrón global. Y entonces aparece la pregunta realmente útil. Si queremos construir un patrón alimentario más favorable para nuestra salud, ¿qué tipo de alimentación tiene mayor respaldo científico? Eso es lo que veremos a continuación. Si dejamos de buscar alimentos milagrosos y miramos el patrón completo, uno de los modelos con mayor respaldo científico es el patrón mediterráneo. No porque exista un alimento capaz de desinflamarnos, sino porque combina habitualmente frutas y verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas, aceite de oliva como fuente principal de grasa, pescado cuando forme parte de la alimentación. Los ensayos clínicos y metaanálisis sugieren que seguir un patrón mediterráneo puede mejorar algunos marcadores relacionados con la inflamación, aunque los resultados no son iguales para todos los marcadores ni en todas las personas. Y esto es importante. No significa que necesitemos seguir una dieta perfecta ni copiar exactamente un menú determinado. También podemos aplicar estos principios dentro de una alimentación flexitariana, vegetariana o vegana, adaptándolos correctamente. La idea fundamental es mucho más sencilla: más patrón y menos alimentos milagrosos. En lugar de obsesionarnos con eliminar alimentos porque alguien los ha llamado inflamatorios, podemos centrarnos en construir una alimentación variada, predominantemente vegetal, de buena calidad y sostenible en el tiempo. Porque cuando hablamos de alimentación e inflamación, el conjunto importa mucho más que una etiqueta. Entonces, ¿existen alimentos inflamatorios? La respuesta científica necesita más contexto que un simple sí o no. Sabemos que nuestra alimentación puede influir en procesos relacionados con la inflamación, pero clasificar alimentos aislados como inflamatorios o antiinflamatorios suele ser una simplificación excesiva. Importan la cantidad, la frecuencia, el contexto, el patrón alimentario y las características de cada persona. Por eso, en lugar de tener miedo al azúcar, los lácteos, el gluten o cualquier otro alimento por una lista de Internet, presta atención a cómo es tu alimentación en conjunto. Más variedad vegetal, más legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas, grasas de buena calidad y un patrón que puedas mantener. No necesitas comer perfecto y tampoco necesitas comprar productos que prometan desinflamarte. Menos miedo a los alimentos, más contexto y evidencia. Si este video te ha resultado útil, suscríbete a NutriViva para seguir aprendiendo nutrición sin mitos ni extremos. Y cuéntame en comentarios, ¿qué alimento has escuchado alguna vez que inflama? Puede convertirse en uno de los próximos videos.
Información para que tú elijas, no para que yo imponga.